¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto otra vez más. Amigazo, ¿cómo estás? Aquí estamos, muy ¿Cómo bien. te sientes esta mañanita? Bendecido y Rica, agradecido. fresca, más soleada, ¿no? Sí. Hoy. Una semana más, un Sí. episodio más. ¿Cómo te sentiste la semana pasada? Muy bien, muy bien. Muy bueno, muy buenos comentarios, muy buenas referencias, muy buenas. El tema estuvo muy bueno, aún para mí mismo Sí. fue de mucha bendición. Personas preguntando y ahí vamos a ir trayendo preguntas después, ¿verdad? En los próximos episodios, A través de los comentarios, ¿no? ¿verdad? Que es lo Para que que, decíamos. sí, sin mencionar nombres, hay veces que no es necesario mencionar los nombres, pero muy bueno, muy Sí, bueno. y de hecho es algo que queremos hacer, que invitarle a toda nuestra audiencia, a todos los que nos miran o nos escuchan o que lo van poniendo a través de sus aparatos cuando van al trabajo o están en su negocio, que no se olviden de darle like a la campanita, de darle like al video, de activar todas las notificaciones, de compartir nuestro link, pero sobre todo también dejarnos los comentarios acerca no solo de qué les ha parecido, sino de las dudas, preguntas, de los sentimientos que a veces se remueven cuando tocamos temas que no solamente son sensibles, sino que también confrontan Sí. lo que quizás nosotros estemos viviendo. Y a veces podemos tocar escenarios hipotéticos, pero a lo mejor puede ser una realidad. Pero antes de arrancar, amigo, de entrar de lleno, a lo mejor te va a sacar de onda, pero hoy tenemos la bendición de que estamos muy bien acompañados. Hoy sí, estamos ¿verdad? Tenemos un agradecidos. detrás de cámaras, Sí, un sí, backstage sí. que nos respalda. Amén. Ahora no solamente estamos respaldados por el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Ahora sí, como decíamos en el rancho, llegó la vieja. Porque a veces nos tienen que poner también un poco de rienda a nosotros. A ver, pues, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué estarán haciendo? Pero estamos muy bendecidos porque hoy nos acompañan nuestras señoras esposas, también parte del staff de la congregación de Iglesia Oasis de Fe, porque queremos darles un aviso, queremos anunciarles que no solamente queremos traer la parte o la perspectiva de los temas desde el punto pastoral o desde el punto paterno, sino es bien importante que conozcamos el punto materno, el punto de esas personas que tienen la sensibilidad para transmitirnos un balance. Sí, a mí siempre se me ha hecho eso muy importante porque hay veces que uno puede estar hablando el tema desde el punto de vista varonil, ¿verdad? Pero es muy importante el punto de vista femenino también, ¿verdad? Totalmente. Como madres, ¿verdad? Como hijas, como esposas que puedan dar ese punto de vista que no pase desapercibido y que no nos quieran tomar de machistas tampoco. Y muchas veces, sabes que a veces perdemos la perspectiva también de qué es lo que ellas piensan o qué es lo que sienten, porque también es claro que por toda la historia, si algo tienen las damas o si algo tienen las mujeres, es que saben guardar muy bien cuando algo duele, cuando algo cala, cuando algo ha trascendido en sus vidas y tienen que guardárselo solo para ellas, porque es difícil compartirlo o expresarlo, porque o no se sienten comprendidas o no se sienten aceptadas o no quieren verse como una víctima, pero la realidad es que en este podcast íntimo 316 creemos mucho en el llamado y en el ministerio y en la función de las mujeres. Entonces, y es que sin duda es algo que está sirviendo para sanidad, ¿verdad? Total. Es algo que llega esa palabra del Espíritu Santo a esa intimidad y puede uno ir sanando así tan fácil y tan sencillo, hacer una oración en su casa. Los que nos están escuchando, hay gente que sí me ha hecho el comentario y decir, me sirvió la oración, me sirvió ahí, abrí mi boca, no lo había abierto, lo tenía guardado en mi corazón, nunca lo había dicho y ahí en mi intimidad, en mi espacio, se lo dije a Dios y me sentí bien porque hay una liberación ahí. Claro, hay una intimidad. Y una semana diferente, hemos tenido y seguido diferentes también noticias. Hemos visto que las cosas van cambiando. Sí. La semana pasada hablábamos y dábamos las noticias sin el afán de caer en la ridiculez ni de reírnos, sino que realmente le hacemos un llamado a la presidenta, le decíamos que Claudia Sheinbaum, hey, reconoce a las muchachas, oye, dos mujeres, 19 años arriesgando la vida después de todos los desastres que ha habido en esta parte que afectó en el área de Kerrville y alrededor. Sin embargo, pues queremos ver esa visión, esa perspectiva que tienen ellas que impartirnos. Prepárese, espérelo, los siguientes videos, los siguientes episodios. Vamos a tener a gente que nos va a contar su experiencia, su punto de vista, porque hoy realmente creo que complementa muy bien esa visión de la mujer dentro del tema que estamos tocando, porque la cita base que estamos presentando, que queremos comentarles, tiene que ver con crianza. Sí. Y qué mejor que la perspectiva de una madre para mostrarnos la crianza, que anteriormente siempre fue la
la figura paterna, o bíblicamente o históricamente eran las figuras paternas las que ejercían también este privilegio y este dominio, pero el mundo cambió, el tiempo cambió, los siglos cambiaron y muchas mujeres han sobresalido en esta área, que yo creo que es algo que tenemos que valorar, ¿no? Y mencionar. Especialmente acá en Estados Unidos, donde creo que hay un porcentaje demasiado alto como madres solteras, donde le diste el clavo ahí. Es un punto muy importante ahí donde ellas tienen que lidiar, ¿verdad? Esa parte donde tienen que estar al pendientes de sus hijos, ¿verdad? Y que no es fácil. Sí. Ahora, la semana pasada veíamos cómo como padres, y nos exhorta la Biblia, a que no provoquemos ni a ira, ni provoquemos a desaliento, ni tampoco exasperemos a nuestros hijos. Y hablábamos situaciones bajo unos escenarios de cómo responderían los hijos o cómo los ponemos a veces en situaciones en medio de decidir. Pero quisiera recordar esa escritura en la cual hemos estado basando este par de temas para que nuestra audiencia pudiera percibir y que no vayan a decir, bueno, pero ¿y de dónde lo sacaron? ¿O por qué ustedes hacen sus propias conjeturas? ¿O quién les enseñó esa tesis? ¿O ¿Por qué se lo inventan? Sí, ¿por qué andan asegurando cosas que eso? ¿Verdad? Porque no falta también en redes sociales quien haga uso del hate ahí, que diga, no, yo creo que ellos son machistas. No, al contrario. Vamos a tener unos lindos episodios con parte del staff y con parte de las mujeres que sirven acá en Oasis de Fe. Entonces, Efesios 6:1 dice esto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, menciona dos figuras dentro de lo que realmente la sociedad se le llama familia. No se es familia si no se tiene las dos figuras presentes, que sería padre y madre, para poder engendrar o poder establecer una familia. No, y dice que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero este verso 4 es el que nos resalta mucho en lo que hemos estado viendo desde la semana pasada hasta ahora. Y vosotros, padres, ahí nos hace el llamado a nosotros, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo ves? Y es que esa palabra, disciplina, yo creo que es la que más se ha distorsionado, malentendido, mal enseñado, ¿verdad? Que pensamos que disciplina es algo malo, que disciplina es algo que no nos debería de gustar cuando es algo bueno. Y es que aquí es la parte o el meollo del asunto, para la gente que nos está viendo. Confundimos disciplina con castigo. Y es que a veces usamos la palabra, tengo que disciplinarlo para que entienda, pero la verdad es que, ¿qué entendemos como disciplina? ¿Qué es lo que nuestros padres nos han enseñado como disciplina? Y al meterme un poquito en esta cuestión de la palabra disciplina, tiene que ver con un ritmo de comportamiento, tiene que ver con un ritmo de enseñanza para que una persona pueda aprender algo, un principio, en este caso los hijos, puedan aprender lo correcto o lo incorrecto, pero a través de un ejemplo que les da un ritmo. Por ejemplo, ¿verdad? O por decir, ¿cómo se prepara un atleta, que también la Biblia lo menciona, para llegar a ser campeón? Con el entrenamiento, ¿verdad? No se lanza de la noche a la mañana y dice, ya voy a ganar una medalla de oro en estos próximos Juegos Olímpicos solo porque ya corrí un día antes y ya voy a ganar. No, ¿verdad? Sino que tiene toda una trayectoria de entrenamiento. Otra palabra que no nos gusta es sufrimiento, porque entrenar es cuestión de sufrimiento o cuesta, ¿verdad? Disciplinarse cuesta. Claro. Es sufrimiento. Abstinencia, que eso es parte de la disciplina. Y tiene que ver mucho también con el empeño o lo que nosotros le ponemos, ¿verdad? La intención que le ponemos a las cosas. Entonces, si vamos a disciplinar a un hijo, tenemos que mostrarle primero con el ejemplo de lo que yo estoy haciendo y meterlo a mi ritmo. Y yo creo que ese es el problema más grande, que queremos enseñar pero sin el ejemplo. O sea, haz, ve y solamente, pero no lo ven dentro de los padres. Por ejemplo, un ejemplo muy común que siempre me gusta usar es el papá fumando y, hijo, no fumes.
Ya. Pero él está fumando. Sí, pero pues, ¿cómo le dices? dices? Hijo, no tomes, ¿verdad? No, nunca te vas a echar tus cervecitas, pero... No te arriesgues. Ajá, pero él sí. Sí, o sea, les prohibimos cosas que no les mostramos que en nosotros están prohibidas o nos estamos absteniendo. Ahora, aquí lo que me resalta es que dice, sino criarlos. Y esa palabra crianza es sumamente importante porque ahí ya está hablando de qué es lo que estás formando o sembrando en tus hijos. Ajá, sí. ¿Verdad? Y la semana pasada veíamos, ¿por qué poner a nuestros hijos a decidir en situaciones difíciles como el divorcio? Ahora, aquí va lo bueno, esta parte medular que queremos que la gente escuche. ¿Cómo criar cuando eres madre soltera o padre soltero? ¿Cómo sería la crianza? ¿Qué es lo que tú crees? Yo creo que en lo que a mí me tocó, porque a mí me tocó unos añitos criar solo a mis hijas, ¿verdad? Lo difícil es primera era porque eran niñas, y la segunda, que creo yo que es la muy importante, era que era un tiempo donde ya estaba agarrado de Dios. Okay. Y eso ayudaba mucho, porque realmente puedes pensar ya con el tiempo y recordar y decir, sin Dios no lo hubiera hecho. Sin la fe no lo hubiera hecho. Sin el consejo de las hermanas de la iglesia no lo hubiera hecho. Entonces creo que es muy importante lo que viene siendo la palabra, porque sin la palabra van a venir los consejos vanos, van a venir los consejos de ideologías nada más y vamos a perder a nuestros hijos. Si estando dentro de la iglesia es difícil criar esa palabra, ¿verdad? Criar a los hijos. Ahora imagínate sin la palabra de Dios. Y aquí la Biblia nos enseña y dice que los tenemos que criarlos en disciplina. Entonces, me llama mucho la atención de que puede haber muchas situaciones alrededor de los hijos que ellos no conocen, ¿verdad? Y podemos estarlos llevando a una provocación de la ira, porque la frustración puede estar primeramente en la madre o en el padre, al sentir el abandono o al sentir toda la carga de la crianza, que es algo que, y no es porque estén aquí todo el staff, pero sí o no es lo que muchas mamás a veces reclaman. Sí. Es que nunca me ayudas en la casa. Es que tú nunca me ayudas con los hijos. Y yo tengo esas frases célebres marcadas aquí en la mente, porque en un momento de frustración, ¿verdad? Toda mamá que se siente abandonada, aún estando casada, puede haber mujeres que nos estén escuchando que tienen un matrimonio, una relación, un noviazgo, y pueden estar en casa sintiéndose abandonadas. No necesariamente tiene que estar literalmente separada, pero puede estar sintiéndose abandonada. Correcto. ¿Verdad? Número 2, puede haber gente en nuestras congregaciones que se siente abandonada por su pastor, por su líder, por su amigo de la iglesia. ¿Verdad? Y pueden estar criando hijos espirituales bajo también ese dolor. Pero este escenario que me gustaría poner es, ¿por qué reacciona una mujer, una madre, a ese punto de reclamarle a su pareja o con quien viva, tú nunca me ayudas en la casa, tú nunca me hayas ayudado con los niños, es que toda la carga me la dejas a mí? No sé si te ha tocado escuchar esa frase, claro. ¿Verdad? Y no creo que nos deje mentir la gente que está ahorita en backstage, pero tú nunca hay esto. Y ese es el momento de la frustración de alguien que se siente abandonada. Entonces, la crianza de los hijos es una gran responsabilidad, porque según lo que nosotros sembramos en ellos es lo que vamos a obtener. Sí, es que sin duda, mientras te escucho hablar, lo que se me viene a la mente inmediatamente es falta de conocimiento, falta de entendimiento del tema, falta de poder tener un consejero, ¿verdad? De tener un maestro, de tener un padre espiritual. Desafortunadamente, muchas familias, especialmente hispanas, venimos de una cultura donde nuestros padres no eran los mejores ejemplos, donde nuestros abuelos no eran los mejores ejemplos, donde tíos, tías, vemos sus familias de cómo se relacionaban y no eran lo mejor. Y hasta pareciese, y me ha tocado ver y decir, híjole, hasta aquí me tocó el Señor donde cortó toda esa línea, ¿verdad? Y empezar a alinear, a disciplinarse, a aprender o reaprender, para alinear todas esas cosas donde podamos enseñar. Pero muy desafortunadamente venimos de una línea donde no vemos esos ejemplos con hechos.
sino que al contrario, veíamos las cosas mucho más peores de las que estábamos viviendo. Sí. Padres que golpeaban a las madres, abuelos que eran mujeriegos, abuelos que eran parranderos, abuelos que tenían 3, 4 esposas y hijos regados por todos lados, y vemos eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a enderezar, porque el Señor corta ahí ya esa línea, y nosotros queremos enderezar, pues decimos, ¿cómo? Porque nosotros necesitamos de dónde agarrarme de ese ejemplo, porque no hay nada mejor que el ejemplo de lo que podemos mirar, ¿verdad? Como lo hemos hablado en episodios pasados. Entonces, ¿cómo evitar como padres el provocar a nuestros hijos, poderlos llevar a una buena crianza, cuando las heridas en los padres a veces son más profundas? Y esas heridas están haciendo que nosotros reaccionemos con lo que nuestros hijos hacen y que nos frustra o nos desespera. ¿Qué madre no le ha dicho a su hija, te dije que no anduvieras con ese novio? Te dije que te esperaras. Ya salió embarazada. Te dije que no agarraras ese trabajo, no te convenía y esto. Yo creo que a veces descargamos como padres nuestras frustraciones en los hijos, pero eso es solo la señal de que el padre o la madre está cargando con una herida profunda y no tiene conocimiento de cómo llevarla a la sanidad, y entonces puede estar cayendo en esta situación donde lastimas a tus hijos en la crianza porque, vuelvo y repito, confundimos disciplina con castigo. Y el castigo y la disciplina son dos cosas diferentes. Y la Biblia aquí dice que tenemos que aprender a criar a los hijos con disciplina y amonestación. No dice con castigo, porque el castigo es solamente la medida o el resultado de algo que se ha hecho mal y que merece una corrección. El castigo es para poder corregir, para poder enmendar y frenar ese mal para que ese mal no siga creciendo. Para eso es el castigo, pero la disciplina es totalmente diferente. Disciplina es el ritmo de vida en el que tú enseñas a tus hijos a seguir tus principios, tus valores, tu forma de vida, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú crees. Y sabes, voy a darte un dato bien interesante. Vamos a poner en jaque aquí también a la audiencia y al stage. ¿Sabías tú que según algunos de los estadísticas y según algunos de los estudios hechos, ¿verdad?, alrededor del mundo, no solamente en países hispanoamericanos, sino también en países anglosajones, en asiáticos, diferentes lugares, muchas veces desde la niñez a los hombres, se les enseña cómo tratar a una mujer para el futuro. Se nos enseña a nosotros como hombres desde niños, y ahora esto lo comparto desde mi perspectiva personal. Desde niño, tu madre o tu padre, especialmente las mamás, para que no vivan, ¿verdad?, lo que ellas vivieron, te enseñan como hombre que tú debes de aprender a trabajar, a ser independiente, a ser fuerte, responsable, que si conoces a una mujer tienes que tratarla bien, tienes que proveerle, tienes que ser caballeroso, respetuoso, cuidadoso, fiel. Si ya estás en una edad mayor y ya eres una persona, un hombre, 18, 20, 22, 25 años, quieres casarte o algo, los primeros consejos, según algunos estudios, es que los hombres debemos de ser protectores, proveedores, caballerosos, cuidadosos, trabajadores, ¿verdad? Y cuidar a la mujer. Pero lo interesante de estos estudios es que cuando investigan y hacen el mismo estudio en las mujeres, resulta que a las mujeres no se les enseña cómo cuidar al hombre. Es verdad. Entonces tenemos hoy en día una sociedad feminista criando hijos bajo el pensamiento independiente de revélate y consigue lo que tú quieras porque tú eres poderosa para hacerlo. Y no necesitas a ningún hombre para conseguirlo. Pero qué raro, a nosotros se nos enseñó desde niños que nosotros sí necesitábamos a una mujer. Y que debíamos, para tener a una buena mujer, ser buenos hombres. Entonces, cuando ves la estadística, a las mujeres tú le preguntas, ¿te enseñaron desde niña cómo cuidar a un hombre? Y las mujeres responden, no, mi papá me enseñó que debían de darme algo mejor a lo que él me dio. Y no es que esté mal el consejo, porque realmente los padres, si tienen una mujer, una hija mujer, le enseñan, tienes que cuidarte, que te traten mejor de lo que yo he tratado, eres mi reina, mi princesa. Anyway, ¿verdad? Pero cuando realmente tú le preguntas a tu esposa, ¿te enseñaron a cuidar a un hombre? ¿Te dijeron cómo debías de cuidar a un hombre cuando lo tuvieras? Esa es una pregunta buena.
¿Qué dice el público? Ya se quedaron callados, ¿no? Sí, a ver. Es que es muy cierto, y lo vemos y lo vivimos y lo vemos especialmente en este siglo, en estos años, donde alrededor del mundo el feminismo ha crecido a tal grado donde a la mujer no le han enseñado eso, y el hombre, si no provee, ya no sirve, lo corren de la casa. Si el hombre ya no protege, pero pues ya también igual inmediatamente lo despiden, y parece que si el hombre no tiene nada que ofrecer ya no sirviera, pero... Ahora, vamos más allá en la crianza para que no se le malinterprete el video ni se saque de contexto. Vamos más allá, más profundo, de que a una mujer desde su niñez se le enseñe que tiene que tener bien su hogar, cocinar, lavar, porque es lo que a lo mejor rápido vino a la mente de una mujer, ¿verdad? Y no, yo hablo más allá, yo hablo desde el punto donde se le haya enseñado a una mujer el hecho de decir, hija, cuando tú tengas un novio o un esposo o algo, tienes que aprender a valorarlo, a reconocer el esfuerzo, a enseñarle a tu pareja que exprese sus sentimientos contigo para que no caigas en tantos problemas o en tantos pleitos, que le enseñes a tu pareja como hombre, ¿verdad? Que tiene un valor y que no vale por lo que da, sino por lo que es. Esas son las cosas a las que yo me refiero en la crianza. Exactamente. Que difícilmente encontramos. Y lo que la Biblia nos enseña, que el hombre requiere respeto. Esa parte es bíblica y es algo que muy poco se le enseña a la mujer, ¿verdad? Que el hombre necesita respeto, ¿verdad? Sí. Y que el hombre tiene que amar a la mujer, y el hombre, si no se siente respetado, pues se empiezan a perder los valores, empieza a perder el respeto, empieza a haber problemas, los hijos empiezan a mirar eso y se pierde todo. Ahora, diste en un punto muy clave, porque queremos poder ligar estas ideas para poder tener bien firme la base y que no se pierda la idea y que diga, no, ya lo sacaron de contexto. No. Yo creo que todo es un complemento. ¿Cómo poder criar bien a nuestros hijos en una disciplina y amonestación si no hemos entendido bien el rol como hombres y rol como mujeres para poder juntos llevar una crianza, ¿verdad? Y poder complementar. Ahora, la historia, tanto en la Biblia como en las culturas y toda la cuestión que podemos estudiar a lo largo de los años, enseña cómo las hebreas criaban a los bebés, específicamente hombres. Voy a hablar específicamente género masculino. Entre los 3 y 4 años, amamantando a esos niños antes de lo que la Biblia menciona como el destete. ¿Por qué era tan importante para una hebrea mantener a su hijo alimentado con la leche de su seno, con la leche materna, con la leche que ella le estaba proveyendo? Y después, cuando el hijo iba criando y ya empezaba a tener sus dientes, la cultura nos enseña cómo ellas masticaban el alimento, lo tomaban con 2 dedos de su mano, ¿verdad? Y lo inducían hasta la parte de la tráquea o la garganta de los niños para darles de comer cuando apenas ellos empezaban a tener la sensación y no sabían cómo moler, no sabían cómo masticar. Ella lo masticaba, lo tomaba y después lo introducía a sus hijos para alimentarlos y enseñarles a alimentar, ¿verdad? Y durante esos 3, 4 años era esa crianza. Ese era su tiempo para poderle impartir a él y enseñarle, ¿verdad? Alimentarlo, hablarle, darle, mostrarle un ejemplo. Eso era una disciplina. Comer es una disciplina, porque hasta el cuerpo te avisa cuando tienes hambre. Es lo mismo en lo espiritual. Orar es una disciplina. No solamente es un privilegio, es una disciplina. Claro. Leer la escritura es una disciplina. Venir a la iglesia es una disciplina. Amén. Y si tus hijos no ven esa disciplina en ti, ¿cómo puedes criarlos? Exacto. ¿Cómo puedes ejercer autoridad? ¿Cómo puedes no provocarlos? ¿Cómo puedes no exasperarlos, no desalentarlos si no tienen la disciplina del buen ejemplo? ¿Me explico? Exacto, por eso es que las hebreas se especificaban o se preocupaban mucho por eso. Porque ellas sabían que después de esos años, entonces venía el afamado destete. ¿Qué era el destete? Era cuando los hijos eran separados, especialmente los varones, del seno de su madre, y ahora eran tomados por el padre para criarlos en el oficio de la casa, o en el negocio de la familia, o en el ministerio que tuvieran según su tribu, o en todas y cada una de las actividades que un hombre debía aprender, y era su padre, sobre todo,
el que empezaba a ir a la asamblea o sinagoga, que es una asamblea, o a las reuniones donde se enseñaba la palabra de Dios. Y era la responsabilidad del hombre enseñarle a los hijos y enseñarle a las hijas a orar, a estudiar la palabra, a meterse con Dios, mientras su madre administraba el hogar. Entonces, ahí se complementaba el proceso de la crianza y entraban las dos partes en acción. Y es lo que este verso me está enseñando: disciplina y amonestación. Porque si algo tengo yo que reconocer, es que las mujeres son más disciplinadas que los hombres. Y ahí es siempre. Y ahí es lo que se perdió de lo que la Biblia nos enseña, de cómo debería de ser esa crianza. Porque hoy, ¿verdad? Y lo podemos ver en redes sociales, un montón de videos donde el papá empieza a enseñar al hijo, ¿verdad? Especialmente ahorita que hemos tenido muchas lluvias. Véngase, mijo, le voy a enseñar a cortar la yarda. No te lleves a mi hijo tan chiquito. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Y vemos un montón de videos así donde la madre se convierte en ese estorbo, donde el papá quiere hacer lo correcto, ¿verdad? Enseñando al hijo, es que está muy chiquito. Por eso nuestros hijos no se llegan varones, no se llegan a desarrollar, a ser verdaderamente hombres. Nacen varones, pero no se hacen hombres. ¿Por qué? Porque la mamá se convierte en un estorbo para que esos hijos se enseñen, como lo estás diciendo, en el oficio de la casa o del negocio, que es donde van a empezar a desarrollar. Pero si la mamá es el estorbo, se empieza a romper todo. Por eso es que la Biblia habla este complemento, y aquí yo veo hombre y mujer, disciplina y amonestación. ¿Por qué me refiero a que las mujeres casi siempre son más disciplinadas? Porque si tú te fijas, no todas, pero la mayoría de las mujeres a nivel mundial saben administrar mejor a los pocos recursos o los muchos recursos, porque los hombres nos preocupamos más por traer que por desarrollar. Y las mujeres son más disciplinadas, ¿verdad? Sí. Una mujer... Y esto lo digo como una estadística para todos los pastores que estén escuchando, o líderes, y no pueden dejarme mentir. El 80%, entre el 75 y 80% de una congregación son mujeres. El otro 10, 15% son varones y el resto son niños o adolescentes. Pero el más del 70% en una iglesia, en cualquiera donde tú vayas, son mujeres. Porque las mujeres tienen más disciplina de búsqueda de Dios, porque hay más necesidad en ese sentido de sentir el respaldo, ¿verdad? Varonil, que encuentran en Cristo Jesús. Entonces los hombres en ese sentido hemos dejado nuestra disciplina. Pero la Biblia habla de una amonestación. Y la amonestación, querida persona, querida audiencia que nos estás viendo y escuchando, no es un grito de regaño. Una amonestación, para ponerte el ejemplo más fácil acerca de lo que estás hablando como estorbo. La amonestación es como en un partido de soccer. Hay un árbitro, o en cualquier deporte, pero específicamente el soccer es un ejemplo muy básico, muy somero. Está un árbitro y cuando alguien comete una falta, no lo saca del campo inmediatamente. Primero le muestra una tarjeta color amarilla. No le dice nada, no hay palabras, pero la persona que cometió la falta sabe que esa es una oportunidad para no volverlo a cometer. Eso es amonestación. Amonestación es la llamada de atención que le haces a tu hijo en primera, segunda, tercera instancia para decirle, ese no es el camino correcto, este no es el camino correcto. Ya te advertí que este no es el camino correcto y te estoy poniendo el ejemplo por donde debes de seguir. Amonestación es estorbo. Eso es amonestación, y dice la Biblia que nosotros como padres debemos estorbarle a nuestros hijos en su camino para evitarlos que sigan cometiendo los mismos pecados. Es estorbarles. Pero no dice sobreprotegerlos, que es a lo que tú te refieres. Esa sobreprotección que estorba la crianza. ¿Qué ejemplos nos podrías dar a todos estos padres que han sido sobreprotectores? Porque esto es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo le podríamos aconsejar a esta audiencia que está teniendo estos hijos, los está sobreprotegiendo, que lo está entendiendo y que está diciendo, ok, ya no los voy a sobreproteger? ¿Cómo le hago? ¿Qué consejo le damos? Lo primero que debes de hacer para evitar la sobreprotección en un hijo es mostrarle la realidad de la vida. ¿Verdad? Y estamos hablando en un rango de hijos que tengan una conciencia. No puedes mostrarle la realidad de la vida tal cual a un niño de 1, 2, 3 años. Ellos necesitan apego, crianza, protección, pero estamos hablando ya de hijos de los 15 años en delante que ya necesitan saber lo que es pagar un bill, lo que es trabajar, lo que es poner esfuerzo en la escuela, en el estudio, para lograr los objetivos
y los propósitos que Dios tiene en su vida. Muchos de nosotros como padres hemos fallado en la crianza de enseñarle a nuestros hijos la responsabilidad sexual, del cuidado, de lo que es un cuerpo, de lo que es una pareja, de lo que es una relación, y no hemos estado criando con disciplina y amonestación en esas áreas, sino que queremos sobreproteger. Ay, no, hija, ese no te conviene. Pero ¿por qué no te conviene? Explícale por qué no te conviene. Hazle ver las características o las señales que te alertan a ti como tu mamá para con tu hija o tu hijo de algo que no le conviene. No le digas no te conviene solo porque el muchacho no te cae, la muchacha no te cae, porque no te ofreció la silla, porque no te pagó la cuenta. No, no, no. No es en tu ego o en tu vanidad. Es en el hecho de decir, no creo que te esté llevando por buen camino, porque si te conveniera, esa persona te impulsaría a buscar más a Dios. Exacto. Te impulsaría a ser mejor persona en tu persona. Sí. Y si fuera una persona favorable para ti, o este hábito que tienes fuera bueno para ti, estaría llevándote a un nivel mayor de obediencia en tu persona. Sí. Sería una buena influencia. Esas son las cosas a las que yo me refiero. Para evitar la sobreprotección en los hijos, necesitamos entender como papás que necesitamos perder el miedo a que nuestros hijos se equivoquen. Necesitamos dejar que están en el camino de ese error y tú tienes que abstenerte de decir, lo siento, no te voy a dar ningún consejo, voy a esperar a ver qué haces, porque hay hijos que dicen, ay, voy a hacer esto con mi primer cheque, mamá, y tú dices, yo te recomendaría otra cosa, pero lo dejas, y dices, adelante, como tú quieras. Hijos van a venir y te van a decir, ¿qué hago, papá? ¿Qué hago, mamá? Y hay momentos en los que tú le vas a decir lo que tú quieras. Y cuando comete el error le vas a decir, ¿te fijaste que esa no fue la mejor decisión? Mira, ahora ven, voy a enseñarte cómo actuar como eso. Porque sobreprotección es tratar de evitarle a los hijos el problema, el daño o el error, y nadie experimenta en cabeza ajena. Yo creo que cuando vienen esos hijos y vienen y te piden ese consejo, a mí me funciona mucho es el que no sientan que tú los estás diciendo qué hacer, sino que me gusta decirle, opciones, esto es lo que yo hice. Exacto. Esto me funcionó y esto no me funcionó. Esto no me funcionó y me causó estos problemas y me causó estas circunstancias y tuvo consecuencias de años, por ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, vemos en los jóvenes que tienen 16, 17 años y te dicen, papá, quiero un Mustang. ¿Verdad? Aparte de que es caro, ¿con qué lo vas a mantener? Aparte de que no puede pagar la aseguranza, es un carro que no puede controlar. Claro. Y hay hasta un corrido por ahí, ¿verdad? Que no sé mucho de corridos, pero... pollo, no tenía plumas. Perdió la vida el joven porque no pudo controlar ese carro y después el papá se mostraba arrepentido solamente por complacer algo que sabía Camaro, desde ¿no? el Era principio, la historia, algo así, ¿verdad? Algo así era. Entonces, poderles enseñar y decir, mira, ¿para qué quieres un carro? Tan veloz y tan fuerte si tú mismo no lo puedes controlar. Eres adicto a la adrenalina, no te controlas ni tú, menos el carro. Mi consejo cuando alguien viene y me dice, oye, pues quiero comprar un carro, primero, antes de que compres el carro, agarra el VIN del carro y llámale a la aseguranza para que sepas si lo puedes pagar. ¿Cuánto te va a costar? O no. Claro. ¿Verdad? Prevención. Porque ¿qué pasa cuando cometes ese error? Compras el carro, no puedes por la aseguranza. Creo que lo mencionabas en no sé si en el podcast o en una predicación. ¿Qué pasa? Regresar el carro. Sí. Va a tener que venir el dealer por el carro o el banco y llevarse el carro. Y te vas a quedar frustrado. Sí, por algo que no pudiste obtener cuando realmente no era la mejor decisión. Entonces, poderle enseñar a nuestros hijos de decir, esto es lo que me ha pasado a mí. Con tu ejemplo. Y tuve consecuencias porque se arruinó mi crédito. Pasaron años para poderlo recuperar y poder tener un vehículo que ahora sí puedo decir, tengo un vehículo que sí puedo pagar, que sí puedo mantener, que sí puedo pagar la aseguranza y que sí me puede llevar y traer a donde yo quiero. ¿Verdad? Claro, porque, prevención. ¿verdad? Hay carros que compras y cuando vas a cambiarle el aceite te dicen, no, pues es que cambiarle el aceite ese te sale en $600, $700 y tú dices, ¿cómo? Un carro nuevo. Yo pensé que nomás comprando 4 litros de aceite, no va a funcionar así. Prevención. Y esa prevención viene a través del consejo. Y es un consejo que uno adquiere porque ya has tenido tú la experiencia, ya tomaste la mala decisión y ahora vas a criar a tus hijos con disciplina y amonestación para no exasperarlos, para no airarlos, para no provocarlos, porque el consejo que tú tienes es en base a la experiencia de lo que tú ya viviste,
¿te funcionó o no te funcionó? Y entonces ahora puedes impartirlo y decirle, este es el camino que yo creo que debemos de tomar. Sí. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a un padre, a una madre, que no son muy buenos dando consejos? Hay dentro de nuestra gente hispana, hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. claro. No tuvo, conozco muchas personas que ni siquiera aprendieron a leer. Y no están tan dotados, no tienen el tiempo de leer un libro, no tienen el tiempo de ir a una escuela, no tienen el tiempo de escuchar un podcast porque siempre su trabajo no se los permite y tienen que trabajar mucho y no tienen la capacidad de dar un buen consejo. ¿Qué le podríamos decir a ellos? Fíjate que ahí yo veo dos cosas y esa es una muy buena pregunta que haces. Primero, voy a irme por este lado. Cuando las personas no tienen la suficiente palabra, consejo o entendimiento, como lo quieras llamar, lo mejor, si ya es un hijo, ¿verdad?, que tiene la edad para aprender, para tomar decisiones, o lo quieres involucrar a tomar decisiones y aconsejarlo bien, es llevarlo contigo a un día de trabajo. Que sepa lo que te cuesta ganar el dólar. Llevártelo todo el día. Y que ande a tu ritmo, obligarlo a que ande a tu ritmo. Sea negocio, sea tu trabajo, sea algo. Que tú vayas con tu jefe y le digas, hey, vamos, necesito un día de lección para mi hijo y quiero que me permitas traerlo y que vea todo lo que hago y lo que me cuesta y lo que no me cuesta hacerlo y ganarlo. Porque cuando no hay muchas palabras, no hay mejor consejo que el ejemplo. Porque el ejemplo arrastra más que las palabras. Y verte a ti en todo lo que haces en un día y que te acompañe y que la sufra junto contigo para que sepa cuánto te cuesta sacar tus 120, 150, 180 diarios o 80 lo que ganes, lavando platos, fregando pisos, cogiendo casas, yéndote a la construcción, manejando un fork, lo que sea. Llevártelo contigo y ponerlo a hacer tu trabajo. Tu trabajo. Papá, pero no sé. No, te vas a poner a hacerlo porque yo también llegué aquí sin saber y a mí me aventaron así. Porque cuando no hay palabras, el mejor consejo es mostrarles lo que eres y lo que haces. Qué buena respuesta. Y número dos. Y créeme que esto ahorita me vino porque le dije, Señor, ¿qué le digo? Pero número dos. Gracias, Espíritu Santo. Número dos, y esto también es para las personas que son buenas en la cuestión de las relaciones a través de las palabras, ¿verdad? Pero dices, no sé qué consejo darle, no sé cómo llevarlo, no me va a escuchar, pero eres bueno hablando, a lo mejor ayúdate o toma a alguien que pueda ayudarte a dar el consejo que tú quieres transmitir con palabras sabias según la Escritura. Y ahí yo te recomendaría, acércate con alguien que te ame, que esté orando por ti y que le digas, quiero darle un consejo a mi hijo, no sé qué palabras usar, me gustaría que fueras tú a decírselo. Y eso funciona muy bien, ¿verdad? Muchas veces nosotros, en todas las familias, le damos el consejo al padre. A mí me pasó que mi mamá me aconsejaba la misma cosa, pero venía mi abuelo y me aconsejaba, y luego venía y le decía a mi mamá, fíjate, mamá, que hablé con mi abuelito y me dijo, y mi mamá me decía, es lo que te he venido diciendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces como hijos, en nuestra necedad, le hacemos más caso a alguien más. Puede ser, como dices, que sea alguien que te ama, que sea alguien que ora, que sea alguien basado en la palabra, porque si no lo hacemos así, podemos también pedirle un consejo, ¿verdad? Alguien que te va a decir, pues vete de la casa. Sí, exacto. Yo también me fui de la casa y mira, me va re bien. Y lo mejor es alguien que tenga un temor y que tenga valores o que tenga ese respeto para que tú puedas ver que respeta tanto a tu persona como tu familia y quiere tu bien. No recomendaría mucho una persona religiosa que luego agarra textos y juzga para decir, estás mal y la Biblia dice. Recomendaría más a una persona que vive la palabra. Sí. A una persona que haya impuesto en práctica lo que ha leído y ha visto el resultado de Dios en su vida y que ha dicho, mira, el mejor consejo de la palabra que te puedo dar es este que yo viví porque lo creí y lo practiqué. Porque hay mucha gente dando consejos bíblicos, pero poca gente viviendo la palabra. Sí. Entonces yo prefiero ser aconsejado por alguien que vive la palabra y que ha experimentado el fruto de esa palabra a alguien que solo me tire un texto y me juzgue por mis acciones. Porque eso no es ni crianza, ni amonestación, ni disciplina, ni sanidad.
Eso en la Biblia se llama legalismo. Sí. Y tenemos mucho legalismo en las familias, tenemos muchos padres diciéndole a los hijos, tú eres esto por esto y esto, pero no estás dándole ese ejemplo de decir, sí, a lo mejor lo eres, pero quiero evitártelo, quiero criarte diferente. En mi experiencia, cuando yo he visto a estas personas que trabajan con el ejemplo, Sí. hasta me quedo así viendo y yo digo, qué chulada de familia. Qué buena reacción tuvo ese papá con su hijo ahí al abrazarla. Qué buena reacción tuvo esa mamá ahí de corresponderle ahí a la hija. Qué bonitas palabras. O cuando no hay palabras, un abrazo que tú lo percibes y tú dices, ahí se rompió algo. Claro. Amén. Ahí no hubo necesidad de palabras, pero con un buen abrazo hubo ahí algo que se rompió, se dijo te amo con un solo abrazo que lo transmites y tú lo ves desde acá y tú dices, eso es lo que yo quiero llegar a ser. Así es, así es. Fíjate, eso es lo que yo quiero que mis hijos vean en mí. Claro. Eso es lo que mis hijos yo quiero llegar a ver en ellos un día, como en su matrimonio y en sus hijos de ellos, porque como me dijiste, el ejemplo arrastra. Eso es lo que para mí tiene como mayor seguridad. Fíjate, ya, y para ir cerrando este capítulo, este episodio que nos hemos, yo creo que nos ha ido muy bien. Nos hemos sentido también muy bien recibidos, muy respaldados por la audiencia, por la gente del staff, por todo. Quisiera contarte una historia, y esto es algo que yo vi en lo personal, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Uno de los pastores o líderes que nosotros tuvimos en la congregación donde yo nací, él era parte ahí del staff, que le mando un saludo al hermano Mario Márquez. Saludos. ¿Verdad? Yo me fijé mucho en la crianza con sus dos hijos. Él venía de la Ciudad de México, sus dos hijos, su esposa, sus tres hijos, tenía una hija y dos hijos, pero específicamente sus dos hijos varones, que eran el mayor y el más chiquito. Él como papá, yo siempre me fijé que trató de criarlos en la disciplina en la iglesia sin impedirles en que ellos realizaran sus sueños personales. Pero algo que yo vi de ejemplo en este pastor, que luego formó una linda congregación y hasta la fecha está allá en la ciudad, formó un lindo negocio junto con su hijo, ¿verdad? Vi que él se involucraba como papá en las acciones personales de sus hijos, donde quizás otros decían, ¿para qué pierdes tiempo en esto? ¿Para qué pierdes tiempo en aquello? Si es mejor ir a la iglesia. Yo lo vi a él criar a sus hijos hasta llevar al punto de que a él le fascinaba mucho el básquetbol. Y yo creo que uno de los sueños que él tenía como hombre era haber llegado a jugar en una liga profesional. Y yo creo que no lo había logrado, porque aunque no me contaba la historia, se veía. Pero yo veía que impulsaba mucho a su hijo mayor, que se llama Eric, y estaba ahí e iba a todos sus juegos, a los entrenamientos en la escuela. Se daba el tiempo. No dejaba de ir a la iglesia ni los miércoles, ni los domingos, ni nada, pero trataba de involucrarse. Pues Dios, por su gracia, llevó a Eric hasta jugar a la liga, ¿verdad? Profesional de la ciudad de ahí de Torreón, que es una liga nacional. Y Eric llegó a jugar para el equipo de la ciudad de básquetbol en una liga profesional, su hijo. ¿Qué llevó a su hijo a lograr ese objetivo que también en su hijo fue un deseo que tuvo un padre que lo impulsó a buscar sus propósitos, sus objetivos y todo, dirigido por el consejo y la palabra de Dios, pero no le estorbaban los sueños que su hijo quería alcanzar? Sino iba, yo lo veía jugar, los llevamos a hacer muchas actividades y me platicaba y se involucraba. ¿Y de dónde viene, hermano? No, vengo a jugar con los muchachos y fuimos y esto. Y yo lo veía involucrado. A su hija la metió en una escuela de música, tenía un bonito talento para tocar el teclado, empezó a tener novio. Yo vi que no le parecía que ella tuviera novio, pero tampoco no le dijo no lo tenga, sino como que trató de conducir, ¿verdad? Y yo creo que ese ejemplo sus hijos lo siguieron, al punto donde sus hijos varones lo siguen a él más que a la mamá. No porque la mamá no sea buena, sino porque el papá arrastró con su ejemplo esa crianza. Sí. Formaron un lindo taller mecánico, hicieron un buen negocio. Eric se vino a trabajar a Estados Unidos, volvió con dinero. Formaron un negocio, compraron taxis, o sea, y es un negocio familiar. Y yo ahí vi una estabilidad familiar por el ejemplo de un padre que sacrificó para poder arrastrar con su ejemplo y decir, voy a llevar a mis hijos a cumplir el propósito, para lo cual Dios los tiene acá. Sí.
Y aunque él era un predicador y fungía y hacía como líder, no obligaba a sus hijos a seguir. No, tú también tienes que predicar. No, sino que los desarrolló en otras áreas, pero bajo el consejo de Dios, impulsando sus sueños, impulsando los propósitos que ellos tenían, con disciplina, porque era disciplinado el Señor, y con amonestación. Sí. Y aunque a veces hubo problemas y fricciones, y a veces tuvo que venir con nosotros, lloramos por él, y situaciones en casa, claro, problemas económicos, como cualquier persona, sí. Yo creo que Dios lo sacó adelante, porque fue más su disciplina y su amonestación y su aferrarse a Dios para provocar que sus hijos alcanzaran el objetivo que yo creo que él miraba en ellos. ¿Cuántos padres hacemos eso? Qué padre historia es que cuando empezamos a trabajar con la disciplina, que no es fácil, pero vale la pena. Con los años vale. A mí me llamó mucho la atención de Usain Bolt, no sé si te acuerdas que fue campeón de velocista. Sí, jamaiquino. El jamaiquino, él en una entrevista dijo, me preparé 4 años para correr 10 segundos. A mí me voló la cabeza, de decir, wow. Sí. La disciplina que tuvo que tener en 4 años para conquistar el mundo, para ser el campeón, para romper un récord mundial de muchos años, que le tardó, ¿qué? 8 segundos, 7 segundos. Sí, tiene la marca mundial, tiene el récord mundial. Entonces, la disciplina duele, sí, pero vale la pena. Y por nuestros hijos más. O sea, no hay mayor alegría y felicidad para un padre y una madre ver a nuestros hijos que se están realizando y decir, ese es mi hijo. Sí. Esa es mi hija, ¿verdad? Y la misma manera, si ellos fracasan, uno fracasa con ellos. Sí. Entonces, vale la pena invertir tiempo, vale la pena invertir educación, vale la pena invertir orientación, vale la pena venir a la iglesia. Sí. Muchas veces nos dicen, pues, ¿qué tanto vas a la iglesia? Vas el miércoles, vas el viernes y luego vas el domingo. Pues para mí vale la pena. Sí, porque es tu disciplina. Porque es mi disciplina que me va a ayudar. Porque imagínate si no. Sí, es donde estás ejercitando tu fe para poder traer un consejo y una palabra. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos dieras un cierre, que pudiéramos invitar a nuestra audiencia a seguir este podcast, porque este tema no queda aquí. Va a seguir, ¿verdad? Viene parte 3, porque es en tan corto tiempo es muy difícil poder abarcar y esclarecer todos los puntos que acá hemos hablado, desde la crianza, hombres, mujeres, situaciones en las que podemos encontrar a nuestros hijos o a nuestros propios padres en una sensación o en un sentimiento de abandono, cómo poder llevar eso, cómo aconsejar. Pero yo creo que Dios nos está ayudando, ¿verdad? En este gran trabajo que es ser padres, ser madres, sanar, aprender a criar. Y si ya estamos en una etapa en la que ya se nos fueron los años y pensamos y decimos, híjole, ya cómo corrijo todo mi mal, si ya mis hijos ya hasta se casaron, ya tienen hijos, ya tengo nietos, no sé. Yo creo que nunca es tarde para volver a empezar. Sí. Siempre existe el tiempo y la posibilidad de poder rescatar. Vale la pena. Vale la pena. No importa, ese es un buen punto. No importa la edad que tenga, es muy importante. Imagínate un abuelo ya de 80 años y que venga y que diga, ¿sabes qué, hijo? No había entendido en todos estos años, perdóname, ¿te recuerdas aquella vez que tuvimos esta discusión? Perdóname. Y que ese abuelo un día se vaya con el Señor y que ese hombre que recibió ese arrepentimiento de su padre después poder dar un testimonio y decir, un día mi abuelo a sus 80 y tantos años tuvo el valor de venir y decirme, perdóname, lo siento, lo hice mal, te amo, siempre te amé, no supe cómo conducirme, yo no conocía del Señor, o lo que tú quieras, pero no deja de crear y cerrar heridas y sanar. Creo que es una parte muy importante que nosotros podamos entender que, aunque sean heridas pequeñas, son importantes de sanar. Muchas veces no vamos a saber qué hacer, pero si nosotros podemos hacer una pequeña oración que a mí me funciona mucho. Hay veces que me toca hablar con mis hijos. No sé qué les voy a decir, pero sí sé que le puedo decir, Espíritu Santo, necesito que en el momento que vaya a estar allí me des las palabras correctas y pasa. Amén. Te da las palabras correctas, salen los sentimientos,
se tiene el valor de decir, perdóname, lo siento. De reconocer. De poder dar el abrazo, de poder reconciliarse y salir y decir, ay, Señor, gracias porque no me abandonaste. Vale la pena. Amén. Vale la pena. Pues ha sido un gusto estar con todos ustedes, ¿verdad? No se pierdan el siguiente episodio. No se pierdan lo que viene más adelante con las mujeres aquí a través de Íntimo 316. Y ha sido una bendición poder compartir con todos ustedes. Déjenos sus comentarios, preguntas, dudas. Vamos a lanzar a través de un foro preguntas y respuestas. Queremos tener la opinión de las damas, no solamente las esposas de nosotros, sino parte del staff, del liderazgo también de aquí a la iglesia, impartiéndonos su visión, su perspectiva de todo lo que hemos hablado, la parte sensible, la parte también femenina, que es bien, bien importante para todos nosotros. Así que pues nos despedimos, les enviamos un gran saludo a todos los que han seguido la transmisión hasta este minuto y nos vemos en el próximo episodio. Saludos y bendiciones.